¿A quién importa que una lengua muera? Total, nos comunicamos en español. Un español todo atravesado, pero sigue siendo un legado que conservamos y conservaremos siempre, a diferencia de nuestra otra parte, la parte indígena, que ha sido denostada y rebajada al nivel de epíteto, de insulto, pues, dado a que se le relaciona con indio. Aquí valdría decir, sin embargo, que indio, indígena y nativo no son lo mismo. Indio es todo aquello propio de la India. Los primeros europeos en el continente, al creer que estaban en Indias orientales, consideraron a todos los nativos como indios. Indígena, por otro lado, viene del latín indígena y se aplica a todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que habita. Y muchos lo consideran sinónimo de nativo, aunque esto no es así, ya que en su correcto significado nativo significa al nacido en un territorio, sea o no su linaje indígena del mismo. Con las dos primeras se puede decir que es un falso cognado, es decir, que tuvieron la mala suerte de parecerse muchísimo. Con el paso de los años, estas palabras adquirieron una carga fuertemente negativa, queriendo denostar a todo aquel que perteneciera a un grupo étnico, creyéndose que representaba pobreza, marginación, suciedad e ignorancia. Pero fue la ignorancia la que le dio ese valor, lo que ha causado que, con un desesperado deseo por pertenecer al progreso y separarse de sus raíces, muchas lenguas agonizan y mueren lentamente. Eso pasa con el caso del ayapaneco. Los hablantes se autodenominan Numteote. Su idioma pertenece a la familia lingüística Mije-Zoque. Se cree que el idioma zoque ayapaneco deriva de una mezcla de las lenguas Mije y Zoque del estado de Veracruz, que hablaban los olmecas y mayas de Tabasco. La palabra Ayapa significa lugar de neblinas, de Ayaupan, Ayahuitl neblina y pan, terminación toponímica. En muchas zonas rurales todavía se le mira al indio por su color de piel, y más si no emplea español. Las explicaciones de quienes han abandonado un idioma, por lo general, son vagas, así lo indica el diario El País. Fuera empezó a predominar el español, el habla indígena no se maneja más allá de las fronteras del municipio, en escuelas se castigaba su uso. Hay desprecio y hay ignorancia, no se puede apreciar lo que no se conoce, y el Estado mexicano se avergonzó de sus lenguas. Un año antes de esta nota, el 13 de abril de 2011, el periódico digital The Guardian publicó otra muy interesante y conmovedora en la cual planteaba una premisa digna de película. El idioma yapaneco se ha hablado en la tierra que ahora se conoce como México durante siglos. Ha sobrevivido a la conquista española, ha sido testigo de guerras, revoluciones, hambrunas e inundaciones, pero ahora, como tantas otras lenguas indígenas, está en riesgo de extinción. Solo quedan dos personas que la hablan con fluidez, pero se niegan a hablar entre ellos. Manuel Segovia, de 75 años, e Isidro Velázquez, de 69, viven a 500 metros de distancia en el pueblo de Ayapa, en las tierras bajas tropicales del estado sureño de Tabasco. No está claro si hay un argumento muy enterrado detrás de su evasión mutua, pero las personas que los conocen dicen que nunca han disfrutado realmente de la compañía del otro. Pero no fue sino hasta 19 de mayo de 2014 que otra página, llamada Daily Mail, retomó la conmovedora historia de los últimos hablantes de ayapaneco. Y tal como si se tratara de la abuelita Coco, al no estar ellos, nadie recordaría más. A lo largo de todo ese año, la noticia conmocionó mucho al mundo del otro lado del charco, mientras nosotros estábamos con nuestro no era penal. La nota se publicó el mismo día que la compañía telefónica alemana, Vodafone, subía a su canal de YouTube un video llamado «Cómo salvar una lengua casi extinta», donde, bajo la premisa de la pelea de los dos hombres, lograban hacer que los señores se reconciliaran, tal como en la Buena América, y donde supuestamente se abría una escuela para enseñar el idioma a los niños de la población. Y todo muy bonito hasta aquí. Sin embargo, todo esto fue falso. Pocos días después de la nota, se publicó otra, donde el periodista Vicente Gutiérrez, junto a Denis Quintero y Laura Berrón, plasman la realidad del caso ayapaneco, en la cual entrevistaron a los últimos hablantes, quienes negaron estar peleados y negaron ser los últimos dos hablantes de la lengua, debido a que en aquel entonces aún quedaban como 15 hablantes. En nuestros viajes a Ayapa conocimos a otros hablantes que conviven entre ellos y la hablan. Vimos cómo ya le daban clases a los niños en la casa de Manuel. No son los últimos, y ni tampoco están peleados. Sin embargo, la mentira se volvió realidad, debido a que comenzaron a llegar reporteros de todo el mundo, causando la confrontación con los demás habitantes de Ayapa, debido a que creían que les pagaban cantidades millonarias a los señores por las entrevistas, siendo la realidad de que no se les daba remuneración económica alguna, salvo por el apoyo que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas les prodigaba para comprar útiles escolares básicos para los alumnos como una libreta, lápices y lapiceros. Del mismo modo, desmintieron que la empresa alemana los hubiera ayudado en modo alguno.
Las imágenes mostradas en el video están sacadas de contexto, como el supuesto centro de enseñanza que se mostraba. No, es la sala de mi papá. Nosotros mismos la remodelamos, respondió Manuel Segovia, cuando le preguntaron. Todo fue una campaña publicitaria para una compañía telefónica que puso en riesgo una lengua arriesgada de por sí. Y si les suena familiar esta historia de dos últimos hablantes de una lengua peleados, es porque lo retoma el filme mexicano Sueño en otro idioma. La cinta aborda la historia de Martín, interpretado por Fernando Álvarez Reveil, un joven lingüista que viaja a un pueblo de Veracruz, México, para entrevistar a dos últimos hablantes de una lengua indígena, el Sicril. Sin embargo, las únicas dos personas que hablan la lengua, Isauro, interpretado por José Manuel Poncelis, y Evaristo, por Eulogio Meléndez, son viejos amigos que están peleados por un incidente que ocurrió 50 años atrás. Para conservar el Sicril, Martín se esfuerza por reconciliar a ambos con la ayuda de la nieta de Evaristo, Lluvia, Fátima Molina. La historia está basada en la noticia de un hecho similar ocurrido en Tabasco. Carlos, hermanos de Néstor, leyó acerca de lo que los dos últimos hablantes del Zoque ayapaneco estaban peleados y de ahí retomó la idea. Y no podemos culpar al cazador de historias por escuchar una buena historia. Sueño en otro idioma es, por lejos, la mejor película mexicana de todo el año pasado, porque hace lo que otras no, y es contarnos una historia, además de generar conciencia sobre la desaparición de lenguas. Me parece una tragedia que exista la posibilidad de que una lengua, que no es otra cosa que la construcción del mundo a través de símbolos orales, desaparezca. En ese país se hablan 68 lenguas, 69 si se incluye en castellano. El tema poco se toca en el cine, en general en el arte y en la sociedad. Son 68 formas de nombrar al sol, al amor, de decir te amo. Eso es lo que me parece toca esencialmente esta obra de Ernesto Contreras, señaló el poeta Mardonio Carballo. Gracias a esto se ha alcanzado a dar más voz a este problema, obteniendo varias entrevistas de carácter internacional y un corto animado donde se ilustra el cuento del mono y el trueno un poquito raro. Pero, pese a toda la difusión de la noticia a través del mundo, poco se hace contra los antivalores que perduran en la cultura mexicana, como el racismo y el clasismo. Una maestra me dijo, ¿a tus papás no les da vergüenza haberte puesto ese nombre de perro? Refiriéndose a mi nombre. Y es que nos enseñaron a sentir vergüenza de ser quien somos. Desde que nos dijeron que nuestros abuelos eran unos salvajes que sacaban corazones y se los comían en el desayuno. Y no nos dijeron que nuestros abuelos construyeron una ciudad en un lago que nunca se inundaba. O que construyeron pirámides más grandes que las de Giza, en Cholula. En teoría, las lenguas están protegidas, pero dicha protección se queda a menudo en papel mojado. La Ley General de Derechos Lingüísticos y de los Pueblos Indígenas de 2003 reconoce el derecho de todo mexicano a comunicarse en la lengua de la que se hable, en todos los ámbitos, y garantiza, entre otros derechos, el acceso a los indígenas a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y la asistencia jurídica con traductores. Muchas organizaciones denuncian el constante incumplimiento de este requisito. Especialmente dramáticos fueron los casos como el de Adela Ramírez, presa 7 años en Chiapas, tras pasar por un juicio en el que no contó con ningún intérprete a pesar de no hablar español. Las lenguas bilingües abarcan temas básicos y cortos, mientras que los demás se imparten en español. Por lo que, si el niño va a hablar mal los dos idiomas, los padres a menudo optan por que éste sea monolingüe. La globalización ha afectado esta lengua desde la conquista. Los españoles, por medio de la encomienda, consolidaron el poblamiento, la pacificación, el control de los pueblos y la evangelización. Después de siglos de colonización en el siglo XX, Ayapa se convirtió en el único pueblo zoque de la planicie costera de Tabasco. El pueblo ayapaneco ha sufrido los embates de la castellanización y la aculturación. Según datos aportados por INEGI en el censo del año 2010, de un total de 57 personas registradas en hogares indígenas, solo 21 eran hablantes del ayapaneco. Los hablantes que quedan culpan directamente a la tecnología. Por muchas razones, por muchas vertientes. Una de las razones es que la tecnología ha avanzado de gran magnitud en las comunidades, los teléfonos celulares, el internet. El abuso de la tecnología está matando nuestra lengua materna. Y sí, puede ser cierto que el mundo cambia, cosas mueren, cosas se renuevan, pero ¿qué impedir que podamos salvarla? Y tal vez pienses diferente. Güey, o sea, no tenemos ninguna obligación para asumir la responsabilidad de preservar una lengua a la que no pertenecemos. Los ayapanecos son ayapanecos, los aztecas fueron aztecas, olmecas, mayas, y nosotros somos una mezcla heterogénea de muchas nacionalidades desde antes que esto se llamara México. Estúpido, Miguel.
Perdernos de una lengua significa perder la cosmovisión del mundo de una manera que desconocemos totalmente. El ayapaneco en particular tiene una belleza única. Para decir nube, ellos dicen Chuk Mutpuye, la casa del trueno, o Shahanyanyeme, que tu corazón sea feliz. Mientras que el retrato de Vodafone y la cacofonía de los medios de comunicación son falsos a describir a Isidro y a Manuel como enemigos del idioma, el ayapaneco sigue siendo hablado solo por un puñado de personas. Suslak y su colega lingüista Jonathan Rangel estiman que hay alrededor de 15 hablantes, señalando que la definición de un hablante puede ser difícil de precisar. Baste decir que nadie aprende ayapaneco viviendo en un hogar que lo hable regularmente, sino que lo aprende como un medio para salvaguardar el patrimonio de la lengua. Ahora enseñan la lengua a muchos jóvenes de la ciudad, e incluso organizan concursos de oratoria en ayapaneco para festivales. Además, estudiantes del Tecnológico de Comalcalco desarrollaron una aplicación orientada a los niños de 3 años donde se enseña la lengua de manera fácil e interactiva. Si les sobran 47 minutos y 19 segundos en su vida, les recomiendo ver esta conferencia donde el Dr. Nicholas Hostler intenta responder esta pregunta. ¿Por qué salvar una lengua? ¿De qué me sirve? ¿La voy a usar en mi día a día? ¿Me veo estudiando esto? ¿La salsa valentina es súper enojada? Bueno, esa no. Pero hacer algo por ello requiere valentía, para hacer saber a los que se esfuerzan por heredarnos último legado que no se están esforzando en vano. Saber que no solo es la lengua de los soques y mayas soques, sino también posiblemente la lengua hablada por los ancestrales olmecas, la cultura más misteriosa. Gracias por ver el video y hasta la próxima.